Continuar con el Evangelio de Juan. Les pido, por favor, hermanos, me acompañen puestos de pie a dar lectura al pasaje de Juan capítulo 3, versículos del 17 al 21. Juan capítulo 3, versículos del 17 al 21. Leamos, hermanos. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos, por favor. Hermanos, la semana pasada pudimos ver en el versículo 16 de este capítulo 3 ese inmensurable amor de Dios al dar a su único Hijo, a su unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga la vida eterna. Ahora, hermanos, en estos versículos del 17 al 21, Dios a través del apóstol Juan nos presenta una enseñanza de equilibrio en esta doctrina. Porque por un lado, como ya hemos visto, Dios amó al mundo, Dios amó al cosmos y envió a su Hijo para que todo aquel que cree en Él tenga vida eterna. Sin embargo, hermanos, este acto de amor y gracia conlleva un acto de condenación y juicio para todo aquel que no cree en Él. El Evangelio, hermanos, contiene este contrasentido: salvación para el que cree y condenación para el que no cree. El Señor Jesucristo en su segunda venida, Él vendrá y vendrá en juicio. Él va a separar las ovejas de los cabritos, a los salvos de los condenados. Hermanos, de acuerdo a las Escrituras, solo hay dos categorías de personas que existen en el mundo: los salvos y los condenados, los creyentes y los incrédulos. Y quiero animarte a que a lo largo de esta predicación puedas meditar en cuál de estas dos categorías estás. Y hermanos y amigos, esto es sumamente importante, porque la Biblia nos da a conocer la terrible realidad de que muchos creen ser salvos cuando en verdad no lo son. El Señor Jesucristo dijo en Mateo 7, 22 y 23, muchos, no pocos, muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y es por ello, hermanos, que la Biblia también nos manda a examinarnos. En 2 Corintios 13, versículo 5, dice el Señor: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. Debemos examinarnos, hermanos, si verdaderamente hemos creído en el Señor Jesucristo, si verdaderamente nuestra fe da fruto o da evidencia de que hemos nacido de nuevo. Esto es tan importante, hermanos, porque
como hemos dicho, la implicación de no ser salvo conlleva condenación eterna, conlleva juicio y la ira de Dios sobre ti. Así que esto es sumamente importante, hermanos y amigos, y quiero animarles a que a lo largo de esta predicación puedan preguntarse en cuál de estas dos categorías estoy. ¿He creído verdaderamente en Cristo o estoy condenado? Y voy a dividir, hermanos, este sermón en 4 puntos, de acuerdo con la estructura natural de este pasaje. Vamos a ver en primer lugar en el versículo 17 que Cristo vino para salvar. Cristo vino para salvar. En el versículo 18 vamos a ver que la condenación es el resultado de no creer en Cristo. La condenación es el resultado de no creer en Cristo. En tercer lugar, en los versículos 19 y 20, vamos a ver cuál es la condenación. ¿Cuál es la condenación? Y finalmente, en el punto 4, versículo 21, vamos a ver que el salvo, el creyente, viene a la luz. Así que comencemos, hermanos, con el primer punto. Cristo vino para salvar, versículo 17, Juan 3, 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Hermanos, ¿saben cuál era la convicción de los judíos respecto a la venida del Mesías? Los judíos, hermanos, estaban persuadidos en que cuando el Mesías viniera, todos los judíos, es decir, la raza étnica judía, la raza de Israel, la nación étnica de Israel, ellos creían que solamente ellos iban a ser salvos y que el resto de los seres humanos iban a ser condenados. Esa era la convicción que los judíos tenían con respecto a la venida del Mesías. Únicamente los judíos van a ser salvos, eso pensaban. Y esto lo pensaban, hermanos, porque como ellos tenían la ley de Moisés, ellos tenían el templo y ellos tenían esos ritos ceremoniales, ellos creían que eso los iba a librar de la ira de Dios, mientras que el resto del mundo iban a ser condenados por su maldad, por no haber sido el pueblo elegido de Dios. Pero, hermanos, los judíos estaban muy equivocados, porque incluso el Señor ya les había hablado acerca de eso, acerca de su mala interpretación escatológica. Y el Señor se los dijo a través del profeta Amós de una manera muy clara. Acompáñenme ahí, por favor, hermanos, al libro de Amós. Aquí en este libro, hermanos, el Señor les está diciendo al pueblo que cuando el Mesías viniera, ellos como nación judía, ellos iban a estar incluidos en ese juicio que Dios haría. Amós capítulo 5, versículos del 18 al 24. Aquí el Señor les está diciendo que su religión no les iba a garantizar su salvación. Amós 5, versículos del 18 al 24. Ay de los que desean el día de Jehová. ¿Para qué queréis este día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz, como el que huye de delante del león y se encuentra con el oso, o como si entrara en casa y apoyare su mano en la pared y le muerde una culebra. ¿No será el día de Jehová tinieblas y no luz, oscuridad que no tiene resplandor? Aborrecí, abominé vuestras solemnidades y no me complaceré en vuestras asambleas.
Y si me ofreciereis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. Pero corra el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. El Señor les estaba advirtiendo ahí que en aquel día, en la venida del Mesías, iba a haber juicio y que ellos como nación judía iban a estar incluidos en ese juicio. Ahora, hermanos, regresando a Juan 3:17, aquí Juan está corrigiendo precisamente, hermanos, ese error de interpretación escatológica que tenían los judíos. Porque ellos no veían, hermanos, en las profecías del Antiguo Testamento sobre el Mesías, ellos no veían que el Mesías vendría en dos ocasiones y con dos propósitos diferentes. Ellos esperaban una sola venida y siguen esperando una sola venida donde el Señor traería juicio y los salvaría a ellos y haría juicio sobre todas las demás naciones. Pero ellos no entendían que el Señor Jesucristo vendría en una primera venida para traer salvación y en una segunda ocasión para traer juicio. En su primera venida, hermanos, el objetivo principal del Mesías sería salvar, no el condenar, como sí lo va a hacer en su segunda venida. Y por eso el apóstol Juan dice en el versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Ahora, hermanos, esta declaración debe ser entendida no solamente en el contexto del capítulo, no solo en el contexto del Evangelio, sino en el contexto de toda la Escritura. Y nosotros ya vimos la semana pasada, hermanos, que cuando el Señor habla de el mundo, en estos versículos, en el 16 y el 17, vimos que no significa que Dios amó a cada ser humano en la historia del mundo, como algunos enseñan, que Dios ama a todos por igual, sin distinción, y que entonces envió a su Hijo para salvar a cada uno de los seres humanos. Eso no es así, hermanos. Juan no dice que Dios ama al incrédulo. Juan no está diciendo eso, que ama al que rechaza a su Hijo. ¿Podría decir eso? No. Juan no dice que Dios ama al incrédulo de la misma manera que ama al creyente. Por supuesto que no. Dios ama a su iglesia. Y dio a su Hijo, quien se entregó a sí mismo por ella, por su iglesia, por aquellos que habían de creer en Él. Entonces, hermanos, el punto de Juan, aquí en los versículos 16 y 17 de este capítulo 3, es enfatizar no la condenación, sino que Cristo haya sido enviado para salvar y no para condenar. Y esta es una declaración asombrosa, hermanos, porque ¿qué es lo que todo el mundo merece? ¿Qué es lo que cada ser humano nacido en esta tierra merece? La condenación, la muerte eterna, el castigo eterno, porque han pecado contra el Dios 3 veces santo y merecen su ira, merecen su castigo, merecen la destrucción. Y por eso esta es una declaración asombrosa, hermanos. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Qué declaración tan asombrosa, hermanos, y de tanto aliento para nosotros. Como dijo Calvino,
cuando nuestros pecados nos opriman, cuando Satanás desea llevarnos a la desesperación, debemos levantar este escudo. Dios no desea que seamos devastados por una destrucción eterna, porque ha designado a su Hijo para salvar al mundo. Eso es lo que la Escritura dice. Dios ha enviado a su Hijo al mundo para que el mundo sea salvo por Él. Así que la declaración de Juan, hermanos, que hace en este versículo 17, Juan le está haciendo, hermanos, tomando como referencia las palabras del Señor Jesucristo en el versículo 15, porque es importante recordar algo. La conversación de Cristo con Nicodemo ya terminó en el versículo 15. Y a partir del versículo 16, hermanos, y hasta el versículo 21, el apóstol Juan está haciendo una conclusión de las últimas palabras del Señor Jesucristo con Nicodemo, particularmente de lo que el Señor dice en el versículo 15. Así que de ahí, hermanos, el apóstol Juan toma esa declaración y dice en los versículos 16 y 17, esta es su declaración: Dios no envió al Hijo al mundo para condenar al mundo. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna, para que el mundo sea salvo por Él. Así que ese es nuestro primer punto, hermanos. Dios envió a su Hijo para salvar. Nuestro punto número 2, hermanos, lo vemos en el versículo 18. La condenación es el resultado de no creer en Cristo. Versículo 18, Juan 3:18. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y Juan nuevamente aquí, hermanos, está resaltando lo que el Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo en el versículo 15. Está resaltando, hermanos, que la llave de entrada a la salvación es la fe en Él, la fe en Cristo. Y esto nos muestra, hermanos, la gran importancia de la fe en la justificación del pecador. Sin fe no hay vida eterna, sin fe no hay salvación. Pero vemos también, hermanos, la asombrosa misericordia del Evangelio. El Evangelio que nos dice que un hombre, aun siendo el peor de los pecadores, con solo creer en Cristo, es perdonado de manera total y de manera inmediata. Esa es la gracia del Evangelio, hermanos. El Evangelio pone delante de los hombres la vida y la muerte, la salvación y la condenación. Si se cree en Cristo, hay vida. Si se rehúsa creer en Él, hay muerte, hay condenación. El resultado de la fe en Cristo, hermanos, es que uno ya no es condenado. El que cree, dice, no es condenado. Ya no reposa ningún juicio divino sobre él, ningún juicio condenatorio sobre él. Como dice Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. El que ha creído en Cristo ha sido aceptado por Dios, ha sido reconciliado con Dios, ha sido perdonado de toda culpa, ha sido limpiado de todo pecado, ha sido justificado, ha sido libertado de la maldición de la ley que nosotros quebrantamos. Y ahora el amor del Padre está sobre él. La paz que sobrepasa todo entendimiento está sobre él, porque ya no hay condenación, porque Cristo lo ha pagado todo a su favor. Y desde el momento en que un pecador viene a Cristo en arrepentimiento y fe,
se hace realidad lo que el apóstol Pablo dijo en Hechos 13, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Pero la pregunta es, ¿has creído en Cristo? ¿Eres libre de toda condenación? Ahora, hermanos, las palabras del apóstol Juan son muy claras. ¿Por qué razón alguien es condenado? ¿Cuál es la razón de la condenación? Y dice al final del versículo 18, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. No ha creído, cuando dice en el nombre, significa en la persona y en la obra del Señor Jesucristo. No ha creído en Él. Y el pecado más grande que alguien puede cometer es rehusar creer en el Hijo de Dios. Ese es el peor pecado, el rechazar al Hijo de Dios. El pecado más destructor es la incredulidad. ¿Por qué, hermanos? Porque este es el pecado imperdonable. En la cruz del Señor Jesucristo hay perdón para cualquier pecado. Hay perdón para todos los pecados, aún los más terribles. Pero no hay perdón para la incredulidad. No hay perdón para aquel que rechaza al Señor Jesucristo. Y lo que condena al hombre es precisamente su rechazo al Señor Jesucristo. Quiero citar aquí a G.C. Ryle en su comentario del Evangelio de Juan. Dice lo siguiente: no hay nada tan ofensivo e injurioso para Dios como rechazar la gloriosa salvación conseguida a tan alto precio por medio de la muerte de su Hijo unigénito. No hay nada tan suicida por parte del hombre que dar la espalda al único remedio que puede curar su alma. Otros pecados pueden ser color carmesí, sucios y abominables, pero no creer en Cristo es cerrarnos la puerta del cielo, es privarnos completamente de Él. Y hermanos, la Escritura es clara y particularmente el apóstol Juan no da lugar a ningún lugar intermedio. Para el apóstol Juan es blanco o negro, así como es para la Escritura. No se puede ser imparcial frente a Cristo. Y me temo, hermanos y amigos, que algunos de los que están aquí han caído en ese mal entendimiento de creer que se puede ser imparcial a Cristo. No es posible que alguien diga algo como: yo no tengo nada que ver con Cristo ni su evangelio, y Él no tiene por qué condenarme porque yo soy neutral. Yo lo respeto y admiro su enseñanza, pero yo soy imparcial. Bueno, el versículo 18 dice que esto es imposible. O el hombre que cree en Cristo y es salvo, o rechaza a Cristo, ya sea sutil o abiertamente, y es condenado. No hay punto intermedio, hermanos. La Escritura es clara. Si crees, has sido librado de la condenación. Si no crees, ya has sido condenado. Así que si hay alguien aquí que piensa que está en paz porque es un simpatizante de Cristo y que entonces Cristo no tiene por qué condenarlo porque Él es imparcial, querido amigo, estás totalmente equivocado. O estás
en la vida o estás en la muerte, o estás en la salvación o estás en la condenación. O eres libre ahorita, actualmente, de toda condenación, o la ira de Dios está sobre ti. No hay más. Dice el versículo 36, Juan 3:36, el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y una persona no necesita esperar hasta el juicio final para saber cuál será su estado último. Ahora mismo puedes saberlo. Si crees en Cristo, eres salvo. Te espera la gloria eterna, como cantamos hace ratito. El Señor Jesucristo nos espera en gloria eternal a quienes hemos creído. Pero si no crees en Cristo, ya desde ahora, de hecho desde el momento de tu concepción, ya reposa sobre ti la sentencia de la condenación eterna. La ira de Dios está sobre ti. El mismo acto de rechazar a Cristo es la condenación en sí misma. Todo el que rechaza a Cristo, es decir, el que no cree en Él como el Hijo de Dios, como el Salvador, se condena al no creer en Él. La invitación, hermanos, que la Escritura, que el Evangelio hace a todos los hombres es: vengan a Cristo. Todo aquel que viene será recibido, será salvo, tendrá la vida eterna. Mas el que no viene, y esa es la advertencia del Evangelio, mas el que no quiere venir a Cristo, se condena a sí mismo por su propio orgullo, por su propia obstinación, por su rebeldía y por su incredulidad. Si un hombre se condena, ¿quién será el responsable de su condenación? ¿Qué dice la Escritura? Versículo 18, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. El hombre tiene una responsabilidad delante de Dios, y es arrepentirse y creer en el Evangelio, creer en Jesucristo. Y si rechaza hacer eso, si no quiere obedecer, como Pablo dice a los tesalonicenses, si no quieren los hombres obedecer el Evangelio, ellos serán los responsables de su propia condenación. Mira lo que dice Juan capítulo 1, este pasaje que ya estudiamos. Juan 1, versículos del 9 al 11. Dice: aquella luz verdadera, hablando de Cristo, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y yo les decía, hermanos, que estas frases, no le conoció, no le recibieron, es un acto voluntario de rechazo al Señor Jesucristo. Juan capítulo 5, versículos 39 y 40. Aquí el Señor Jesucristo le está hablando a un grupo de líderes judíos. Dice en Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. No queréis, dice, no quieren venir a mí para tener vida. Ustedes tienen las Escrituras dan testimonio de mí, pero ustedes no quieren venir a mí para que tengan vida. Es lo que el Señor le dijo a Nicodemo, ¿se acuerdan? Ustedes no reciben nuestro testimonio, no recibes mi testimonio, Nicodemo, tú siendo un erudito de la ley, un experto en la ley, tú que sabes que todo apunta hacia mí, tú no quieres reconocer eso, no quieres venir a la luz. Y hermanos,
¿Y cuál es la condenación que resulta de la incredulidad? Esto nos lleva a nuestro tercer punto. ¿Cuál es la condenación? Juan capítulo 3 versículos 19 y 20. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. La luz vino al mundo, Cristo vino al mundo y el hombre no acude a la luz porque sus obras son malas, porque no quiere que sus obras sean expuestas. Y esto nuevamente nos da a entender con claridad que la culpa es completamente del hombre, porque la luz vino, pero el hombre ama más sus tinieblas, ama más su pecado y no lo quiere dejar. Su desdicha eterna será el resultado de no querer venir a Cristo. Todo aquel que no viene a Cristo, así sea bajo el disfraz de un ateo racional o de un simpatizante de Cristo, todo aquel que no viene a Cristo, no viene a Él por esta realidad, porque es malo, porque ama su pecado y porque ama las tinieblas. Pero la verdad es que, como hemos dicho, aquel que no está con Cristo necesariamente está contra Él. Y quiero insistir en esto. No es posible ser neutral ante el Evangelio. O lo aceptas o lo rechazas. O lo amas o lo odias. La realidad es que si no quieres rendirte a Cristo, amigo, es por una sola cosa. No porque tu intelecto y tu filosofar te está llevando a esa conclusión. No te engañes, amigo. No te engañes. Si tú no quieres rendirte a Cristo, es por lo que la Escritura dice, porque tú eres malo, porque tus obras son malas, porque amas tu pecado, porque amas las tinieblas de este mundo y porque ahí en esas tinieblas no quieres que venga la luz, no quieres venir a la luz para que tus pecados no sean exhibidos, para que tu corazón no sea expuesto, para que no sea reprendida la asquerosidad de tus pútridos pecados. Esa es la realidad, amigo. Por eso no quieres venir a la luz, pero no te engañes en otras cosas. La Escritura dice esto: amas las tinieblas, así como las cucarachas y otro tipo de animales aman la oscuridad, y tú entras y enciendes la luz y se esconden porque aman las tinieblas, porque no quieren ser expuestos. Así el hombre en su estado de pecado quiere huir de la luz de Jesús, quiere huir de la luz del Evangelio para que sus malas obras, para que su pecado no sea reprendido. Pero querido amigo, de lo que debes huir no es de Cristo, de lo que debes huir es de la ira venidera, del juicio de Dios. Y el único refugio es el Señor Jesucristo. Él es el único refugio. La ira de Dios es algo terrible. Cuando el Señor el Señor guió a Israel ahí a través del Mar Rojo, cuando destruyó al ejército egipcio, en Éxodo 15, versículos 6 y 7 dice: tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo, y con la grandeza de tu poder
has derribado a los que se levantaron contra ti, enviaste tu ira, los consumió como a paja, como a hojarasca. Así es la ira de Dios contra sus enemigos. Y así será el juicio de Dios contra aquellos que rehúsan creer en el Señor Jesucristo. Su ira los consumirá como hojarasca, como a paja. Y por eso es necesario que te arrepientas, querido amigo, que huyas de la ira de Dios. Y así el Antiguo Testamento contiene muchas descripciones gráficas y aterradoras de lo que sucede cuando la ira de Dios se inflama. Muchas de esas descripciones se refieren al juicio de Dios en esta vida, pero otras se refieren también a la vida venidera. Porque muchos no reciben el castigo completo en esta vida, pero lo recibirán en la venidera. De hecho, ¿cómo puede alguien que ha violado la ley de Dios, cómo puede pagar por sus pecados en esta vida, en un periodo de tiempo finito? Es imposible. El pecado es tan grande. Hemos pecado contra el Dios eterno, contra el Dios santo, contra nuestro Creador. Y por lo tanto la consecuencia es un castigo de igual magnitud, un castigo eterno, un castigo terrible, porque nuestro pecado es terrible. Así que el que rehúsa creer en el Hijo tendrá que pagar por sus pecados por toda la eternidad. En un juicio de Dios consciente y eterno en el infierno. Entonces, ¿qué le queda a la gente que ha rechazado al Señor Jesucristo? ¿Qué le queda a la gente que rehúsa creer en el Hijo de Dios? Hebreos capítulo 10, vayamos por favor ahí, hermanos. Hebreos capítulo 10. Versículos del 26 en adelante. Hebreos 10 del 26 en adelante. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Eso es lo que recibirá todo aquel que ha rechazado al Hijo de Dios. Querido amigo que no has querido venir a Cristo, esa es la expectativa que debes de tener de lo que va a pasar después de tu muerte. Esa es la realidad. Lo único que puedes esperar es una expectativa de juicio, de un hervor de fuego que te ha de consumir. No puedes esperar otra cosa. No te engañes. Y este pasaje, como otros que voy a citar, nos dejan ver que quienes pecan con el conocimiento de la verdad serán sujetos a una condenación mayor.
Aquellos que han escuchado el Evangelio, que han escuchado de Cristo, de su obra en la cruz, y lo rechazan, pisoteando así su sangre, tendrán una mayor condenación. Porque ya no queda, como dice, ya no queda esperanza. Si has rechazado lo único que puede darte el perdón de tus pecados y la vida eterna, si has rechazado lo único que puede librarte de la condenación, ¿qué más queda? Solo esa expectativa de juicio. No hay más. Pero hay otros pasajes en la Escritura que nos permiten ver que hay grados de castigo en el infierno, así como hay grados de recompensa para los creyentes. En Mateo 11:22, no vayan ahí, hermanos, Jesús dijo que en el día del juicio sería más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para Corazín y Betsaida, porque en estos últimos lugares el Señor había hecho obras, había hecho señales. Así como nadie tiene excusa, o sea, los de Tiro y Sidón no iban a tener excusa tampoco, aunque el Señor no hizo señales ahí, de todos modos ellos no iban a tener excusa, iban a ser condenados, porque no habían creído en el Señor Jesucristo. Pero de Corazín y Betsaida dice el Señor que el juicio iba a ser menos tolerable para ellos. En Lucas 20:47, Cristo dijo que los escribas, aquellos que conocían muy bien la ley, el Señor dijo que ellos iban a recibir mayor condenación que otros. En Lucas 12, versículos 47 y 48, Jesús dice que los siervos que pecan en ignorancia recibirán azotes más ligeros que los que pecan con mayor conocimiento. Y la pregunta es, querido amigo, ¿tú has escuchado el Evangelio? Bueno, si no lo habías escuchado antes, ya lo estás escuchando hoy. Ya estás escuchando que solo hay un camino de salvación, que es el Señor Jesucristo. Y que fuera de Él no hay salvación. Y que si rehusas creer en Él, irás al infierno. Así que, como dice la Escritura, aquellos que pecan conociendo esta verdad serán sujetos a una mayor condenación. Jesús en su primera venida vino, como dice el versículo 17, para salvar. Pero en su segunda venida, el Señor Jesús tomará a su iglesia para estar con Él para siempre, y el resto será condenado. El resto vendrá a juicio. Acompáñenme a la segunda carta a los Tesalonicenses, por favor. Segunda a los Tesalonicenses, capítulo 1. Segunda a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículos del 6 en adelante. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron.
Eso ocurrirá en la segunda venida del Señor Jesucristo. Él vendrá por su iglesia para ser glorificado por sus santos, para ser admirado por todos los que creyeron en Él, pero al mismo tiempo el Señor Jesucristo vendrá en llama de fuego para dar retribución. Fíjate lo que dice la Escritura: a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Nuevamente, ¿quiénes son los responsables? No quieren obedecer, no quisieron conocer a Dios. Y el juicio consistirá, dice, en una pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Hermanos, a veces somos renuentes a hablar de la condenación, hablar del infierno. A veces nos gustaría motivar a la gente a abrazar al Señor Jesús por amor, no por temor, no por miedo. Hermanos, claramente no está mal el enfocarse en el amor de Cristo. Las Escrituras no siempre enfatizan el infierno en un contexto evangelístico, pero a veces sí lo hacen, como lo es en nuestro pasaje que estamos estudiando. Algunos, hermanos, algunos podrán responder al llamado del Evangelio cuando se enfatiza el amor de Dios, pero hay quienes responden al Evangelio cuando se enfatiza el arrepentimiento para huir del juicio de Dios. Finalmente, hermanos, el Evangelio debe contener las dos cosas, tanto el amor de Dios como el juicio de Dios. Pero hay quienes, como en mi caso, hermanos, hay quienes somos llamados por el Señor por un temor a su ira. Cuando a mí me compartieron el Evangelio, me compartieron primero de la ira de Dios, del juicio de Dios sobre mí. Y eso fue para mí impactante porque yo creía estar bien con Dios. Yo creía ser no un hijo de Dios, sino uno de los favoritos de Dios. Y cuando me presentan el Evangelio, estos textos de Juan, pues resulta que ni era un favorito, y ni siquiera era hijo. Era enemigo de Dios. Pero después me fue presentada la cruz y dentro de esas tinieblas de juicio y de miedo que yo tenía, la cruz resplandeció. La gracia del Señor y el Señor me atrajo a Él. Así hay muchos, como este caso, que son llamados a través de hablarles del juicio de Dios. Obviamente sin olvidar la cruz del Calvario, la cruz del Señor Jesús. Pero hay quienes son llamados también, viendo primero el amor de Dios hacia el mundo al haber dado a su Hijo y tomar nuestro lugar en la cruz, y después entender que el Señor dio su vida y pagó lo que yo merecía, el juicio de Dios. Así que, hermanos, cuando predicamos el Evangelio, debemos tener ese equilibrio. Mostrar sí al Dios amoroso que puede perdonar a todo aquel que cree, pero también advertir a los pecadores del juicio de Dios que viene contra todo aquel que rehúsa creer en el Hijo de Dios. Y número 4, versículo 21, el salvo viene a la luz. Dice Juan 3:21, mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. En el original dice, para que sea manifiesto que sus obras son hechas por Dios. Ya hemos visto, hermanos, que la fe salvadora es un don de Dios. El nuevo nacimiento es un regalo de Dios. Somos salvos por medio de la fe, pero esa fe, hermanos, no viene sola.
La verdadera fe, la fe que ha confiado en Cristo, la fe salvífica, viene acompañada de fruto. No puede haber fe salvífica sin fruto. Así que la fe nos lleva a hacer cambios radicales en nuestras vidas. Y aquí dice Juan que el creyente viene a la luz y desea que los demás vean la obra de Dios en él para que glorifiquen a Dios y crean en él. Como el Señor Jesucristo lo dijo en Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, la luz de Cristo, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿No acaso, hermanos, como cuando el Señor nos salvó, de las primeras cosas que buscamos hacer fue querer compartir nuestro testimonio con todos? Presentar esa luz de Cristo para que ellos pudieran verla, pudieran glorificar a Dios y también pudieran venir a Él. No lo hicimos para presumir que el Señor nos salvó a nosotros y a ellos no, sino lo hicimos para llevar la luz del Evangelio, para que ellos también puedan creer en Él. El que practica la verdad viene a la luz, dice Juan. Trae a Cristo toda su vida, la presenta delante de Él. Su forma de pensar, su forma de trabajar, sus deseos, ahora los pone delante de Él para que el Señor los santifique. Sus más íntimos pensamientos, su forma de hacer negocios, su trato con su esposo, con su esposa, su orgullo, sus pasiones, sus pecados más amados los pone ahora delante de la luz para que el Señor lo reprenda, para que el Señor le ayude a mortificar esos pecados y vivir para Él. Así hace el creyente. El incrédulo, como vimos, ama las tinieblas. No quiere venir a la luz para que sus pecados no sean conocidos. Pero el creyente hace lo contrario. Viene a la luz y presenta sus pecados delante del Señor para que el Señor lo limpie y lo limpie cada vez más. Los verdaderos creyentes vienen a la luz y viven conforme a la luz, como dice el apóstol Juan en su primera carta, en Juan 1:7, primera de Juan 1:7 dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Y quiero concluir con dos aplicaciones de este texto. Primero para ustedes, amigos que no son cristianos, que ya sea de manera sutil o de manera directa han rechazado al Señor Jesucristo. Quiero dirigirme a ustedes. Ya lo hemos visto a lo largo de la predicación. Si no te arrepientes, perecerás. Puedes excusarte con muchos argumentos, con muchas cosas, pero el Señor de toda verdad dice en su palabra que todo aquel que rechaza a Cristo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Pero también, querido amigo, hemos hablado de ese amor de Dios, ese amor inmensurable que nadie puede comprender. Dios envió a su propio Hijo, a su unigénito, al eterno Hijo de Dios lo envió para que si hoy tú confías en Él y te arrepientes de tus pecados, hoy mismo tú tengas vida eterna y el perdón de todos tus pecados. Confía en Él, de una vez por todas, confía en Él, cree en Él. Vas a rechazar el gran amor
de Dios hacia los hombres expresado en dar a su Hijo? ¿Seguirás pisoteando la sangre de Cristo? Como vimos, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Así que, amigo, huye de la ira venidera. Huye al único refugio que puede darte seguridad eterna. Huye a Cristo. Huye a Él. Arrepiéntete de tus pecados y cree en Él. Y hermano, querido hermano que has puesto tu confianza en Cristo, amigo, te pregunto, ¿te has visto amado por Dios? Porque si no ha sido así, déjame decirte, amigo, perdón, hermano y amigo también, pero más hermano, tú eres ahora, por gracia, objeto del amor más grande e incomprensible de Dios. Al haber creído en Cristo, por su pura gracia, te has convertido en el objeto del amor de Dios. Eres la persona más favorecida del mundo. Ni siquiera los ángeles santos que habitan en las orbes celestiales, ni siquiera ellos han recibido un regalo tan maravilloso. Dios mismo se dio como regalo a ti. Es así como se describe el amor, como vimos la semana pasada. Dios dándose a sí mismo. Sí, Dios contra el que pecaste toda tu vida antes de venir a Él, aquel que rechazaste, aquel que aborrecías, quien era tu enemigo, Dios se ha dado por ti. No importa cuál sea tu profesión, si tienes o no, no importa dónde vivas, no importa que no poseas las cosas que muchos otros pueden poseer, no importa eso, hermano, tú eres muy favorecido. Tienes el mejor regalo, la mejor posesión que cualquier criatura puede tener. Tienes a Dios mismo en Cristo. Tienes a aquel que se entregó en una cruz. Pero además de eso, hermano, tenemos una promesa. La bendición más importante de los creyentes en el estado eterno es la presencia de Dios mismo. Por toda la eternidad, hermanos, viviremos con el Señor Jesús, viendo a Dios en Él cara a cara. Y ese pecado que es una barrera actualmente en nuestra comunión con Dios, ese pecado va a desaparecer por completo. Estaremos separados para siempre, no solo de la culpa del pecado, sino también de su presencia, de su poder. Eso ya no estará en nuestras vidas. Habrá plena alegría, en gloria, en su presencia. Todos estamos invitados a la cena de las bodas del Cordero y habrá fiesta eterna, buenos tiempos por toda la eternidad. Pero a la luz de esto, hermano, a la luz de que eres objeto del amor de Dios, a la luz del inmensurable amor de Dios al dar a su Hijo por ti, a la luz de esto, hermano, deja ya de vivir para ti mismo. Ya no vivas para ti mismo. A veces actuamos como si nuestra vida fuera nuestra. Nos debemos a aquel que se entregó por nosotros, hermanos. Vivamos para Él.
y que la luz de Cristo que está en nosotros alumbre a otros. Llevemos el Evangelio a otros, hermanos, y que nuestra vida y nuestro testimonio traiga gloria al Señor. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias, Señor, por tu palabra.